cuando lo estaba creando, gracias al Señor, me di cuenta de que por qué por qué viene a ser la entrada triunfal de Jesús. Porque a mucha gente, la verdad que durante el tiempo no cree y no cree, el tiempo pasa, ven milagros, ven las obras de Dios y la gente todavía no cree en Jesús. Pues al ver cómo está en esa foto, ahí verá todo ese montón de gente levantando palmeras, dando dicen que otros con sus vestiduras mismas la holgaban y la ponían para que pasara el rey. Reconocieron, muchos de ellos, no todos, porque no todos, pero muchos de ellos reconocieron quién era él. Y eso es exactamente lo que pasa en estos tiempos. Muchos reconocen quién es Dios, quién es Jesús. Y muchos todavía celebran estas fechas, las celebran, pero lastimosamente celebran de aquel que habían escuchado, pero no celebran a aquel quien es el Rey de todo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo vamos a ver aquí. Así que en esta tarde vamos a darle gracias al Señor porque nosotros sí creemos quién es Jesús, ¿verdad? Puede levantar su mano, usted puede decir, yo sí creo quién es mi Jesús. Él es el Rey de Reyes, mi Señor de Señores. Señor, te damos gracias. En esta tarde te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por este tiempo. En esta tarde, Señor, ayúdanos a comprender, a disfrutar de tu palabra, Señor, y poder escuchar lo que el Espíritu está trayendo hoy a la iglesia, Señor. Damos gracias por tu palabra, por el tiempo que nos da, Señor. Obra en la vida de mis hermanos, Señor, así como en mi vida, Señor, en esta tarde, Padre. Y todos aquellos que nos están viendo, Señor, que ellos puedan reconocer en sus corazones quién es Jesús, al cual celebramos y alabamos y adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que esta es la entrada triunfal de Jesús. Qué alegría, ¿verdad? Empezar esta semana, ¿verdad? Donde en muchas partes del mundo lo conocen como la Pascua, lo conocen como Easter, lo conocen como la Semana Santa, principalmente en Centroamérica, ¿verdad? La Semana Santa, donde ya todo el mundo se prepara vacaciones, ¿verdad? En nuestros países, ir a la playa, disfrutar con la familia. Y hay muchas cosas, y por eso me gustó esa figura, porque ahí miren ustedes, gente de toda edad. Ven niños, ven ancianos y ven gente madura, pero de eso se trata, de que todos, tanto como niños, jóvenes, adultos, conozcamos quién es Jesús. Pero sobre todas las cosas podamos declarar que Él es el Rey, que Él vino, una vez nació, creció, ministró su palabra, nos dio sus evangelios, ¿verdad? Y luego murió por cada uno de nosotros, dio su vida en una cruz y resucitó para darnos vida eterna. Y tengamos esa vía para con el Padre, sin que no haya nadie en medio de nosotros. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Le puede dar palmas fuertes al Señor por esa obra tan grande que Jesús ha hecho en nosotros. Gracias, mi Señor Jesús. Te glorificamos, Padre. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante esta época? La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, conocida también como Domingo de Ramos, marca el inicio, como le había explicado, de la Semana Santa. En esta ocasión Jesús entra en Jerusalén montado en un asnito. Montado en un asno, siendo aclamado por la multitud que le celebra como el rey de los judíos. Este hecho de haber entrado con un burrito es sumamente importante. Porque si ustedes se van al contexto, ¿cómo iban los reyes? ¿Cómo era el cortejo para que el rey pasara? Hermanos, nadie, absolutamente nadie, para empezar, podía tocar el caballo. En primer lugar, no era un asnito o un burrito, era un caballo hermoso, grande, fuerte, el mejor, de mejor pura sangre. Era el que el rey andaba. Sus vestiduras eran gigantes, eran hermosas, brillaban. La montura no era una montura normal, sino que era hecha a mano, hecha por el mejor de los que hacían las monturas en aquellos tiempos. Nadie se podía acercar, sino que hacían un cortejo que ponían una línea roja como una alfombra para que pasara el rey. Ese era el rey que muchos estaban esperando. Nadie estaba esperando que el rey de los judíos, el rey de Jerusalén, entrara con un burrito. Entonces,
por eso es tan importante esto. Porque Dios, Jesús, siendo el mismo Dios, no se estimó a ser igual que Dios, sino que se hizo como usted y como yo. Nada más que Él nos vino a demostrar la humildad que el hombre debe de tener. La humildad. Entonces, por eso es tan importante este evento. Otra cosa, este marca el inicio de la última semana de vida de Jesús. Porque si usted continúa leyendo los evangelios, aquí va a poder ver que pasan muchas cosas. Por ejemplo, en Lucas 24, en Lucas 23 ya empieza a hablar sobre la muerte de Jesús. Y ese es el evangelio que yo me voy a dirigir ahora. Voy a usar mucho Lucas y por una sola razón, y lo vamos a ver más adelante por qué Lucas. Así que si me acompañan a Lucas 19, 29, Lucas 19, versículo 29 y el 30, yo lo tengo en la versión Palabra de Dios para Todos. Si me siguen ahí, por favor, y si no, pues me sigue aquí en la pantalla. Dice, cuando estaba cerca de Betfagé, Betfagé significa higo verde. Era una ciudad que eso significaba higo verde. Aquí en esta ciudad fue que el Señor, cuando habló de la higuera y maldijo la higuera, fue ahí. Porque Betfagé era el nombre que en hebreo eso significaba higo verde. Y estaba Betania, ¿se acuerdan de Betania? Que ahí donde conoce a Marta, ¿verdad? Y ahí en Betania hizo muchos milagros el Señor. Y dice que en Betania le gustaba a él quedarse. Antes de proseguir a Jerusalén, él le gustaba quedarse en esas ciudades. Él le gustaba quedarse ahí. Entonces dice que en Betania, en la colina que se llama Monte de los Olivos, envió a 2 seguidores. Como dije al principio de todo este servicio, recordemos cuando lean seguidores, significa discípulos. Significa discípulos, ¿qué es lo que significa? Y les dijo, vayan al próximo pueblo, cuando lleguen ahí, verán un burrito atado, que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganmelo aquí. ¿Y por qué les decía yo? ¿Por qué escogí Lucas? Porque si ustedes leen Lucas, Marcos y Mateo y Juan, estas 3 tienen la misma versión que hablan, que le dice Jesús, ven y tráeme a una asna y a su pollino. Habla de 2 personas, de 2 animalitos, pero solo Lucas dice 1. Estudiando, hay muchos comentarios de muchos hombres que al parecer que cuando se tradujo esa porción en Mateo, como que Mateo tuvo una discrepancia entre el asno, el asnito y el pollino, que realmente lo que él se quería referir era solo a un solo animal que traeran. ¿Por qué? Porque era un burrito que nunca había sido montado. Entonces, en Zacarías 9:9 hay una profecía que habla del Mesías. Y dice, Sión, alégrate. Jerusalén, dice, grita de alegría. Mira, tu rey se acerca. Él es justo y victorioso. Sin embargo, dice, es humilde y va montado en un burrito. Esto fue muchos años atrás, antes de que Jesús naciera. Pero ¿qué es lo que pasa aquí, hermanos? Y algo que nosotros debemos de entender es que la palabra de Dios fue dejado ¿para quién? ¿Para quién? Para nosotros. ¿Y por qué fue dejada para nosotros? Es como cuando un testamento, ¿verdad? Cuando se firma un testamento, el padre de familia lo deja que cuando el esposo, la esposa o el papá deje este mundo, ese testamento, ¿qué tiene? Se tiene que cumplir. A mi hija tal le voy a dejar esto, a mi hijo tanto y tanto y tanto. Pero es un documento que se tiene que cumplir. Eso mismo es la Biblia. Cada una de las letras que están escritas en este libro de profecía se va a cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo tenía que cumplir lo que el Padre ya había dicho por los profetas. Entonces, Jesús lo que estaba haciendo, porque recordemos, hermano, Jesús es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Él no se va a salir de su tangente. Él es un Dios lineal. Él es un Dios lineal. No importa cuánto llore usted, cuánto clame, Dios va a cumplir su propósito. Y lo va a cumplir. Por eso Pablo, a mí me encanta mucho esos versos del Romanos 12, 1 y 2.
Dice, renovando nuestras mentes, podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios. Aunque Dios es un Dios lineal y aunque para nuestro pensar lo que esté pasando no está bien o no está alineado a lo que nosotros pensamos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pues entonces Jesús sabía que ¿por qué? Porque si encontramos, ¿quiénes eran los mayores opositores de Jesús? Los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Eran hombres que habían estudiado por años las escrituras, pero la verdad la tenían enfrente y no la quisieron reconocer nunca. Entonces Jesús sabía que tenía que irse con la verdad, que era con la palabra que el Padre había dejado a los profetas anteriormente, para que pudiera el pueblo reconocer quién era Él, porque estaban haciendo lo mismo que la palabra había dicho. Está en Zacarías. ¿Cómo uno puede ahora, o uno de ellos, o un fariseo podía decirle, no, eso no es así? Si cuando estaba escrito en la palabra, en el Antiguo Testamento, en Zacarías. Entonces, tenemos 4 elementos que describen el carácter de Jesús. 4 elementos. Él es el rey. Él es el rey. Él es el rey, iglesia. Él no solamente es un profeta, Él no solamente es nuestro amigo, Él no solamente es nuestro mayor amigo, no es el que nos dio la libertad, Él es el rey. Él es el rey. Él es justo, porque Él estuvo con los buenos y con los malos. Él comió con pecadores. Él comió con las mujeres, que estaba totalmente, ¿se acuerdan? Que él estaba eso de que un hombre se acercara a una mujer, y peor si aquella mujer había sido contaminado, había sido hecho, estaba trabajando en esa época como una ramera o prostituta. ¿Sabe? Él se sentaba con las personas. Jesús no hizo acepción de personas, porque Él sabe que es un Dios justo, porque para eso Él estaba ahí, para justificar a cada una de esas personas por Él, en el nombre de Él, para con el Padre. Entonces, Él es un Dios justo. Él trae la salvación. La salvación solo viene por Él. La salvación no viene por hacer buenas obras, no viene por hacer las cosas solo, ok, hoy me levanté para hacer las cosas bien y si muero yo sé que voy al cielo. No, uno se salva porque cree en Jesús, porque Él es el camino que lleva al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llegará al Padre si no es por Jesús. Él es el que nos trae la salvación. Y por eso era tan importante que en Jerusalén celebraran a Jesús de esa forma. ¿Por qué? Porque estaban viendo a aquel que traía la salvación, aquel que venía a darle la vida. Y un dato muy importante, Él es humilde. Jesús es humilde. Estos elementos, hermanos, es bien importante que nosotros sepamos que le pertenecen solo a Jesús. Y que por eso nosotros debemos de fijarnos, Él es nuestro mayor ejemplo, para que tengamos estos elementos también en nosotros. Dice el versículo 36 y 37, mientras Jesús avanzaba, la gente extendía sus mantos en el camino. Jesús ya estaba muy cerca de Jerusalén, en la bajada del monte de los Olivos. Dice, todo el grupo de seguidores comenzó a gritar de alegría y alabar a Dios por los muchos milagros que habían visto. Y aquí viene un punto muy importante. Por los milagros, por los muchos milagros que habían visto. Esta gente creyeron en Jesús por lo que Él había hecho, por los milagros, por lo que ellos observaron en Jesús. Y qué bueno que crean, ¿verdad? Por eso es importante que como decía nuestro pastor ahorita, ¿verdad? Es importante que nosotros no nos quedemos callados, que hablemos de las maravillas que el Señor hace. Porque mucha gente, y yo les puedo asegurar, mucha gente escucha esa palabra y va a decir,
entonces ese Dios sí puede. Pero si nosotros nos quedamos callados, ¿cómo vamos a expandir las maravillas de Jesús, las maravillas de Dios? Entonces dice que esta gente gritaban por los milagros que habían visto. O sea, de ellos por milagros, no fue por la predicación de él, sino que por los milagros que Jesús hizo, la multitud creyó y la multitud celebró. Ellos decían, dice el versículo 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria a Dios. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y fíjense que este es el Salmo 118. Es el versículo 26-27 que dice así, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Los bendecimos a ustedes desde el templo del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Aten al cordero para sacrificarlo y llévenlo a los cuernos del altar. Otra profecía. Aten al cordero, que significa que Jesucristo iba a ser atado a la cruz para el sacrificio. O sea que estamos viendo de que se estaba cumpliendo cada una de las profecías que se habían hablado de Jesucristo. Se estaba cumpliendo. Y fíjense que este Salmo 118 forma parte del tradicional Halel, que son 6 versículos que viene, que era como una oración judía basada en los salmos bíblicos, que es utilizada como alabanza y agradecimiento y recitada por los judíos en las festividades. Halei significa alabanza en hebreo. Entonces, este versículo 18 formaba parte de esa seguidilla de himnos, de cantos que se cantaban cuando habían festividades. Entonces, por eso era importante que estos hombres, la gente, cantara de esta forma. Porque este era también un canto festivo que era cantado cada mañana por el coro del templo durante la fiesta de los tabernáculos. Por lo que todo judío habría conocido esta frase. Miren qué importante eso. Una alabanza que se cantaba en el tabernáculo todas las mañanas. Entonces, conocían. Entonces, hermanos, vemos cómo en Jesús se cumple todas las profecías. Aquí en esta entrada de Jesús es la entrada triunfal. ¿Por qué? Porque toda la profecía había sido cumplida en Jesús. Había sido cumplida porque hasta por un canto ellos sabían quién era Jesús, quién era el Rey. ¿Por qué? Porque lo conocían. Conocían que por medio de ese cántico era como ministraban en el tabernáculo. Entonces dice en el verso 39 y 40, dice, algunos de los fariseos que estaban en la multitud le dijeron, maestro, diles a tus seguidores o a tus discípulos que no digan esas palabras. Jesús les dijo, les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Y aquí es donde ya empezamos ya el tema de verdad, el tema que a mí me gusta. ¿Por qué? Definitivamente estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Los estamos viviendo exactamente esto en el mundo de ahora. ¿Se han dado cuenta cómo están callando los cristianos? ¿Cuánto ahora decir Pascua? Ahora le llaman Pascua, nadie puede decir que celebramos a Cristo, no, eso no es tolerante. Ya no se le llama la Holy Week. Antes, yo me acuerdo, cuando yo vine recién venido aquí, yo escuchaba, vamos a celebrar la Holy Week, la Semana Santa, como se conocía en nuestros países. Ahora no, ahora todo es Pascua, todo es Easter, todo es de acuerdo a un conejito ahí sencillito. Y estamos viendo cómo los enemigos tratan de callar al pueblo de Dios. Estos hombres, los fariseos, que eran gente que conocía la palabra, pero la palabra nunca hizo en ellos lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque estaban duros de corazón. Tuvieron la palabra enfrente de ellos y no pudieron creer en la palabra
que él era por lo que Zacarías, Isaías, todos aquellos profetas habían profetizado acerca de él. Pero ¿por qué nunca creyeron? Es porque, hermanos, sus corazones están de piedra. No les entra la palabra. Y eso es exactamente lo que vivimos hoy. Hay mucha gente que sí celebra, o sea, para ellos es más fácil celebrar Easter, un conejito, ir a agarrar los huevitos y que... Pero ¿es eso la Pascua? Para nosotros como cristianos. ¿Qué tiene que ver esos huevitos? ¿Qué tiene que ver ese conejito con la Pascua? ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? Absolutamente nada. Pero eso es lo que los fariseos tratan de hacer con el pueblo de Dios. Querer disimular todo, querer callar todo y dejar que todo dejarlo como un conejito, un huevito. ¿Y Jesús? Que es el verdadero motivo por el cual nosotros estamos aquí, ¿dónde queda? Entonces siempre vamos a encontrar, y yo espero con todo en el nombre de Jesús, no se enoje conmigo, pero es que esto así es. Usted va a ver centrado todo, va a ir al supermercado, en las tiendas, todo acerca de conejitos, chocolate. ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? No tiene que ver nada con Jesús. Y lastimosamente muchos lo hacen hasta en la iglesia, lo practican en la iglesia. Y yo no estoy aquí para juzgar a nadie, porque yo no juzgo a nadie. O sea, no tengo ni el derecho, no tengo nada que juzgar a nadie. Pero digo lo que está en la palabra. Los fariseos conocían de la palabra, querían disimular que Jesús era el rey, que no se le llamara rey, porque ellos no querían reconocer que el verdadero rey era el que estaba enfrente de ellos. Entonces disfrazaban todo. Entonces Jesús, imagínense la sabiduría de Jesús, es que aunque los calles, las piedras van a gritar, van a cantar de quién soy yo. ¿Qué hacen los pajarillos a la mañana cuando empiezan a silbar? Alaban. ¿Qué hacen los árboles cuando se mueven y hacen ese sonido cuando se mueven de lado a lado? Alaban. Todas las criaturas alaban al Señor. Entonces, con que usted se quede callado, créame que hay una criatura allá alabando al Señor. Pero entonces, los fariseos se sentían ofendidos por una multitud que ofrecía alabanzas y adoración dignas de un rey. Por eso querían que él mismo les prohibiera hacerlo, porque no les cabía a estos fariseos de que la gente clamara a Jesús como un rey, dándole con palmeras, porque es lo que hacía el pueblo. Fueron a arrancar palmeritas, fueron a arrancar ramitas de los árboles para banderearlas, como hacerle camino al rey. Así como se hacía cuando un romano, cuando otro hombre, cuando otro rey pasaba, que todo el mundo se agachaba, o si no le levantaban las armas, las espadas, de esta forma, y pasaba el rey, como saludándolo, con honores. Eso no les cabía a los fariseos, como el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, podían clamar a este hombre como rey. En el verso 41 y 42, cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén y vio la ciudad, lloró por ella. Y dijo, si solo supieras hoy lo que te trae paz, pero no puedes saberlos porque está oculto para ti. Yo me he fijado que cuando se habla de la Semana Santa, del Domingo de Ramos, terminan hasta el versículo 40. Es hermoso, ¿verdad? Escuchar lo que el pueblo de Israel reconoció finalmente que Jesús era el rey. Es hermoso eso. Pero si seguimos leyendo en el 40, 41, 42, 43 y 44, nos damos cuenta que el propósito de Jesús no solo era caminar por Israel, por Jerusalén, de esa forma, sino que ir a ver lo que realmente estaba dentro de esa ciudad. Porque entonces dice, si solo supieras hoy lo que te trae paz, pero no puedes saberlo porque está oculto para ti. Muchos de ellos se preguntaban,
Bueno, pero ¿y por qué estamos cantando? No, si es que es Jesús el que hizo milagro, el que levantó a Lázaro. Porque si ustedes van al libro de Juan, donde habla, creo que es el capítulo 12, donde habla de esto, un capítulo anterior habla de la resurrección de Lázaro. Y cuando eso pasó, mucha gente creyó. Mucha gente creyó. Entonces, ese era lo que se decía en ese grupo. Ese es Jesús el que levantó al muerto, el que levantó a Lázaro. Entonces, mucha de esa gente que estaba ahí en ese bulto de gente celebrando, gritando, muchos de ellos sí eran salvos. O sea, sí creyeron quién era Jesús. Pero muchos de ellos solo estaban ahí porque alguien les dijo que él era el que había levantado a los muertos, que había levantado a un muerto, que había hecho milagros. Cristo sabía, y por eso dice esto: si solo supieras hoy lo que te trae paz. Mucha gente no quería reconocer a Jesús. Mucha gente lo estaba viendo caminar por ese pasillo en un burrito. Mucha gente lo estaba viendo pasar por ahí, como mucha gente que de verdad creía en él, estaba eufórica, estaba contenta, pero también mucha gente no les podía caber en su corazón de que quién era Jesús. Entonces dice, pero no puedes saberlo porque está oculto para ti. Y fíjense que aquí les vengo a decir por qué escogí Lucas. Porque Lucas fue el único que registró el lamento profundo de Jesús por la ciudad de Jerusalén. Cristo lloró por Jerusalén al menos en otras dos ocasiones, en Lucas 13:34 y en Mateo 23:37. Podría verse como una incongruencia que Jesús haga lamento al mismo tiempo que tiene lugar a la entrada triunfal, pero esto solo revela que Jesús conocía la verdadera superficialidad que caracterizaba el corazón de las personas. Porque por una parte estaban contentos, pero por otra parte estaban ellos pensando: aquí vino mi oportunidad de ser sanado, aquí vino mi oportunidad de ser bendecido, aquí vino mi oportunidad de que el Señor, que este hombre haga un milagro por mí. No todos seguían al Señor por lo que Él era, por lo que Él es. Muchos lo seguían para poder conseguir algo por medio de Él. Entonces por eso Jesús lloraba, porque Él conocía, hermanos, si hay alguien que pueda conocer nuestros corazones, nuestra alma, nuestro ser interior, es Cristo. Él sabe por la intención que usted está aquí. Aunque usted se mire bonito, bien arregladito, perfumado y se mire bien ahí, fuerte, pero solo Dios conoce su verdadera intención. Pues así fue cuando Jesús entró. Él sabía los corazones de todas esas personas. Porque ¿quién creen? Porque después de estos versículos, el Señor va al templo, y donde han hecho del templo un mercado. Entonces dice en el versículo 43 y 44, llegará la hora en que tus enemigos harán un muro. Te rodearán, dice Jesús, y te atacarán por todos lados. Ellos arrasarán contigo y con tu gente. Las piedras de tus edificios no quedarán una sobre otra. Todo esto pasará porque no reconociste la hora en que Dios vino a salvarte. Dios está pasando por muchos hogares. Dios pasa por muchas congregaciones. Y muchas congregaciones, muchas iglesias no lo pueden ver. No lo pueden ver. Y fíjense que Jesús aquí les está profetizando lo que iba a pasar 2 capítulos después, en el capítulo 21. Y cuando Jesús se los dice así en voz, porque esto Él se lo decía en el corazón. Estas palabras Jesús se los decía a Él mismo. Él se los decía, pero en el capítulo 21, cuando lleguen a casa y lean el capítulo 21, ahí le van a leer ustedes cómo Jesús le dice al pueblo esa profecía. Que es cuando Tito entra y que mediante la Pascua viene y cierra todos los comercios, cierra todo, absolutamente todo, para dejar sin comer a Jerusalén.
De esa misma forma que Jesús está hablando, también los romanos vinieron e hicieron parapetos o hicieron murallas para que no entrara absolutamente nadie a salvar a Jerusalén y ellos destruirla completamente a Jerusalén. Pero hermanos, ¿y no es eso lo que estamos viendo ahorita? El enemigo levantando murallas para que nadie entre a salvar a Jerusalén, allá a Israel. ¿Cuántos ahorita trataron de destruir Israel, levantaron muralla, la encircularon y no pudieron con ella? Porque sí, Dios cumple su promesa. Y esa ciudad, ese país está de pie todavía porque la mano de Jehová ha estado con ellos. Pero ¿cuántos no se quisieron oponer a eso? Y se levantaron, la encerraron y no pudieron derrotarla. Pero ahora vayamos a lo espiritual, hermano. ¿Cuántas barreras no se han levantado en estos tiempos hoy para que nosotros busquemos a Dios? El enemigo trata de poner socialmente, aún mismo en la iglesia, cuando se deja la iglesia arrastrar por unas corrientes que no debe, pone esas murallas, levanta esas murallas para que el enemigo se tome de la iglesia, se tome del lugar de adoración al Señor. Y en vez de estar adorando, en vez de estar glorificando el nombre de Jesús, viene y sigue otras corrientes. Y lo vemos. Eso fue lo que vio Jesús cuando estaba en su entrada triunfal. Así que es hermoso, alegrémonos porque nosotros podemos reconocer quién es nuestro Jesús. Nosotros podemos reconocer quién es nuestro Señor. ¿Quién es Jesús para nosotros? Pero también veamos esos últimos 4 versículos. Cuando Jesús llora, porque lo que está viendo Él es viendo un pueblo que no le ama de corazón, sino que le ama por lo que Él le puede dar, por lo que Jesús puede dar. Fíjense que, no sé si, creo que sí se dieron cuenta de lo que pasó allá en Santo Domingo, ¿verdad? Ok. Yo esta semana, hermanos, yo me ponía a pensar en eso. Y yo decía, porque yo escuché de que ese famoso cantante que murió, él era cristiano. O sea, se había convertido a Dios. Hijo de pastores, sus hermanos, su familia, muchos de ellos son famosos al nivel mundial, pero son también cristianos de muchos años. Incluso antes de morir él había grabado una canción que hablaba de Jesús, pero murió. Pero al seguir escuchando las noticias, un pelotero de las grandes ligas que estaba en el Salón de la Fama, que estaba ahí también, una semana antes había entregado su corazón al Señor. Se había arrepentido y se había entregado al Señor y murió ahí instantáneamente. Después, el viernes que venía de camino para la casa, escuchaba que había otro gran salsero que ha compuesto una canción acerca de que cuando Jesús regrese. Y un salsero, no le voy a decir el nombre porque nos van a bloquear el video y todo, pero un salsero grande, muy famoso de años. Hizo una canción y dice él de que le preguntó a la persona que lo estaba entrevistando, le decía, pero ¿qué te da qué te dio por escribir esa canción? Porque es muy fuerte, o sea, es la realidad, sabemos que es de Cristo, pero ¿qué te hizo? Mira, le dice, yo miré a mi padre morir de Alzheimer, dice, y era un hombre de Dios. Yo miré a mi hermana morir, y era una mujer de Dios. Y me tocó vivir con mi hermano menor, dice, el que cuidó a mi papá de Alzheimer. Yo lo miré morir, pero murió en Dios. Y empieza a contar una anécdota que cuando él estaba en el hospital, su hermano estaba parece el cáncer en los pulmones. Dice que esa noche viene y le dio un dolor tan fuerte y que cuando él quiso como sobarlo para quitarle el dolor, le dijo, no me toques, dice, porque siento que algo me está quemando. No, pero tranquilo, decía. Y dice, yo le doy gracias a Dios. Decía este hombre en medio de su dolor, yo le doy gracias a Dios que me permite pasar por este dolor.
Le agradezco a mi Jesús, a mi Señor, porque me hace pasar por este. Le doy gracias. Y entonces dice que eso le cambió el pensamiento a esa persona. ¿Qué les quiero decir con esto? Que se acuerdan cuando Jesús dijo en estos versículos que aunque hasta las piedras van a cantar, esas son las piedras. Esas son las piedras. Gente que no ha habido una persona, un pastor o uno que lo ha, que lo ha aconsejado, que lo ha evangelizado, no, pero de por alguna razón vio algo y creyó en Cristo, esa es una piedra. ¿Qué hace una persona de esas que escribir una canción de Jesús? Todo esto pasará porque no reconociste la hora en que vino a salvarte. Mucha gente, Cristo está pasando por medio de ellos, les está dando la oportunidad de arrepentirse, les está dando la oportunidad de venir al arrepentimiento, de conocerlo, pero mucha gente no quiere, no quiere. Lo podemos ver en esta escena. Jesús estaba a punto de entrar al templo y lo que vio en el templo no fue nada agradable, y usted lo puede leer y usted conoce la historia, usted conoce lo que sigue después. Lo que él encontró en el pueblo, ahí en el templo, y cómo él se molesta tanto que empieza a tirar todo. ¿Por qué? Porque habían hecho del templo un mercader. ¿Qué hay dentro de nuestros corazones? ¿Qué hay dentro de los corazones? ¿Qué hay dentro de los corazones al estar aquí de nosotros? De poder estar aquí. Él es Jesús. El que entró por una puerta, que muchos lo reconocieron, que muchos le dieron honor, que entró en un burrito, en un asno, como usted lo quiera conocer. Pero nos vino a enseñar la humildad que el hombre debe de tener al reconocerlo a Él sobre todas las cosas. Él es Jesús, el más grande. No ha habido un hombre como Él. No ha habido un hombre como Él. No ha habido un hombre como nuestro Señor Jesús. Él vino aquí a la tierra. Mucha gente lo reconoció. Y vino para morir por nosotros. Así que durante toda esta semana que usted esté ahí, no sé, celebrando, que usted esté ahí pensando acerca de Jesús, no desaprovechemos el tiempo que Jesús nos da para buscarlo. No desaprovechemos el tiempo. Busquemos de Jesús. Busquemos del Señor. Busquemos del Señor porque solamente Él nos da esa vida que nosotros necesitamos. Solamente Él nos puede dar la fuerza que nosotros necesitamos para seguir adelante, para poder nosotros avanzar. Cuando yo veía esto lo que pasó ahí en República Dominicana, también escuché a uno que decía, yo no puedo creer que Dios me haya quitado a mi hermano. Otra mujer dijo, yo no puedo creer como Dios me haya quitado a mi esposo. Dios no. Nosotros como hombres no sabemos, no tenemos la capacidad de entender la voluntad de Dios. Lo que nosotros sí podemos entender que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y que todo lo que pasa pasa por alguna razón. Nos toca a nosotros después venir al Señor y preguntar, Señor, ayúdame a entenderlo. Pero yo me quedaba asombrado porque esas historias a mí me vino a recordar un hecho en mi vida, cuando mi mejor amigo murió hace ya 15 años. Él murió. Fíjense que yo andaba mal, pero yo le dije, como eso de las tradiciones, ¿verdad? Las tradiciones siempre. Por eso a veces las tradiciones son buenas, porque yo me acuerdo que mi mamá siempre nos decía, cada primer domingo de enero hay que ir a la iglesia.
Entonces yo le dije a mi amigo, hey, mira, le digo yo, vamos a la iglesia. No, hombre, pero ¿cómo vamos a ir a la iglesia? Me dice él, va. Mira cómo andamos nosotros, todo mal. Vamos a la iglesia. No sé por qué me dio, vamos a la iglesia. Y miren, hermano, el pastor empezó a predicar y ese muchacho empezó a llorar. Se quitaba un piercing aquí, se quitaba otro piercing, un piercing en la nariz, un piercing en la boca. Se quitó todo, se quitó. Le mostró una reverencia a Dios. Que después, cuando yo hablé con él, me dijo, ¿sabes qué? Me dice, ese día yo perdoné a mi papá, dice. Yo perdoné a mi papá, ahora me siento yo en paz, dice. Perdoné a mi papá. Hermanos, 10 días después le estaba muriendo. Y yo me pregunté, bueno, pero cuando a mí me dio, él vivía aquí en Luisiana. Cuando a mí me dijo que había muerto, yo quedé así como, bueno, y señor, ¿y aquí qué pasó? Pero ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo me preguntaba y me preguntaba. Me vine a vivir aquí en los Estados Unidos y yo todavía venía con ese pensar, ¿por qué? ¿Por qué? Y una vez viene su hermano y me llama. Por eso los caminos del Señor son tan hermosos, ¿verdad? Porque él, con todo lo que pasó con el hermano, buscó de una iglesia y se congregaba. Pues dice que una noche él vino y él soñó y dice que el Señor le mostró a su hermano. Y que el hermano le dijo, ¿sabes qué? Aquí estoy mejor que como estaba antes. Y el Señor me tomó por su misericordia. Y se rió y se regresó. Cuando él me cuenta a mí eso, a mí se me fue toda duda. Se me fue toda duda de que había sido Dios que eso lo había llevado. La forma, Dios conoce. Pero ¿por qué quiero decirles esto, hermanos? Porque muchos cristianos aman a ese hombre que está ahí en ese burrito solo por lo que él ha hecho. Y no solo digo cristianos. Lo aman por lo que él ha hecho en su vida, por lo que ha hecho en su esposa, por lo que ha hecho en su esposo, lo que ha hecho en su familia, pero no lo aman por lo que él es. Y como cristianos nosotros debemos de amarlo por lo que él es. Él es el rey. Él es el rey. Él es el rey. Y aunque él no haga lo que nosotros querramos, él es soberano y sigue siendo el rey. Amémoslo por lo que él es, no por lo que él puede hacer por nosotros, no porque nos haya salvado, porque nos haya librado, porque no. Amémoslo por lo que él es, porque mucha de esa gente que está ahí celebrando lo amaba por lo que ellos habían visto que él había hecho, pero no lo amaban de corazón. Es muy probable que Jesús esté pasando por el templo de ustedes ahora. Porque si ustedes no recuerdan, cada uno de nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. Él puede estar pasando ahora por ustedes. ¿Qué va a haber en sus corazones? ¿Qué va a haber dentro de ustedes? El Señor. ¿Se pondrá a llorar como se puso a llorar cuando vio al pueblo? ¿Qué va a encontrar en nosotros? Y créanme que cuando yo leí eso, a mí me dio muy fuerte, cuando yo estaba esos últimos 2 versículos de esta enseñanza. ¿Qué es lo que está viendo en mí? ¿Qué es lo que está viendo Jesús? Porque si ustedes ven aquí, Jesús no lo dice, Jesús lo está viendo. Y se está hablando para Él mismo. Pongámonos de pie. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta tarde, Señor. Gracias por darnos la bendición, Señor, de vida, de poder conocerte, Señor. Gracias porque tú viniste, Señor, creciste en un pesebre, Señor, dándonos, Señor, una de las mayores lecciones de nuestras vidas, Señor, de humildad, Padre. Creciste, te hiciste un hombre, Señor. Y caminaste sobre esta tierra, Señor, 3 años y medio, Señor, enseñándole, Señor, en aquellos tiempos, Señor, mostrándotele al mundo, Señor, quién eras tú, Señor. Mas muchos de este mundo, Señor, no quisieron ver quién eres tú, Señor.
Hicieron oposición, Señor, como aquellos fariseos, Señor, que no querían, Señor, que el pueblo te alabara, que el pueblo te adorara, Señor. Quisieron callar al pueblo, Señor. Señor, nosotros no nos vamos a callar, Señor. Nosotros no nos vamos a callar, Señor, de poder expresar quién es nuestro Dios, quién es nuestro Rey, quién es nuestro Señor. Señor bendito, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que guardes la vida de cada uno de mis hermanos. Y que cuando pases por este pueblo, por esta iglesia, Señor, nosotros podamos ver, Señor, y estemos atentos a esa visitación tuya, Señor. Porque así como tú pasaste en medio de ese camino en Jerusalén, Señor, y muchos te vieron, mas muchos no creyeron en ti, Señor. Y muchos estaban saludando, estaban eufóricos, pero no entendían quién era el que estaba pasando ahí, Señor. Que nosotros en nuestros corazones podamos entender quién eres tú, Señor. Que podamos nosotros en nuestros corazones saber que tú eres nuestro Señor, que tú eres el Rey, Señor, que tú eres nuestro Señor bendito. Y que tú vas a hacer conforme a tu santa voluntad en nuestras vidas, Señor. Y en la vida de nuestras familias, Señor. Yo te pido que guardes la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. De todos los hermanos que estamos aquí, Señor. Guarda sus vidas, guarda sus corazones, Señor. Guarda, Señor, sus pensamientos. Guarda su corazón, Señor. Guarda sus corazones, Señor, y que todos como hermanos, como iglesia, como congregación, Señor, nosotros podamos ver, Señor. Podamos ver tus maravillas, Señor, cumplidas en nosotros, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice la vida de todos aquellos hermanos que nos están viendo, Señor. Bendíceles, Señor. Guárdales, Padre. Tú entraste triunfalmente a Jerusalén, Señor. Caminaste, Señor, en un burrito, Señor, mostrándonos tu humildad, Señor, pero cuando llegaste cerca, ahí del templo, Señor, tú pudiste ver algo, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde. Que el Señor lo guarde y lo cuide. En el nombre de Jesús. Bendiciones.